clase, hacemos un corte y ya damos espacio para los que todavía faltan de la encuesta que ya me tienen que mandar. Recuerden que me la mandan por chat privado, ¿no? No al grupal, sino por chat privado y ya, sí, ya los registro, porque tengo que ahora, pues ya no es tan anónimo. Bueno, no, sí es anónimo, ¿no? Sigue siendo anónimo, pero digo, bueno, más bien ya es tengo que reportar a todos. Bueno, pues buen día, Andrea, Angélica, y a todos y a todas. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el fideicomiso y en donde, bueno, para terminar este tema y en donde nos quedamos, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta que les haya surgido a partir de que vimos esta presentación. Dejé aquí lo del código para que no se me olvide lo de la duda de Rubén. Bueno, muy bien. Ya habíamos visto entonces que el fideicomiso es un contrato, o sea, básicamente es un acto jurídico, pero siempre se manifiesta a través de un contrato. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un acto que es formal y que entonces, a diferencia de otros, ¿no? Pues donde podemos hacer un compromiso incluso verbal, como en el caso de la compraventa. En el caso del fideicomiso, pues el acto jurídico mismo es el contrato. Entonces, bueno, es muy importante considerar eso. Luego vimos que pues aquí intervenían tres partes en la mayoría de los contratos, pero también vimos que algunas veces, en algunos casos, la figura del fideicomitente puede ser la misma que el fideicomisario. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo mismo puedo a lo mejor buscar ventajas para mí, ¿no? O buscar un fideicomiso, pues porque necesito que sea una forma de solventar algún gasto o de hacer alguna cuestión de estas. Entonces, bueno, ya vimos que es un contrato en el que intervienen, pues aquí vemos sobre todo personas morales, ¿no? Porque estamos hablando de mercantil. Pero también sabemos que intervienen personas físicas y que sobre todo, bueno, puede ser con finalidades, o sea, estábamos viendo que en el caso de la administración pública, pues se presumía que no había una ganancia, ¿no? Nadie buscaba una ganancia, sino buscaban guardar esos recursos para que después se pudieran destinar al fin previsto y que, bueno, de esta forma se va haciendo como un ahorro, ¿no? Un ahorro que no es propiamente un ahorro de una persona, por eso es un fideicomiso, porque es para un tercero. Entonces, bueno, ya vimos que en la legislación, en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, o sea, que no solamente tenemos que el contrato esté regulado por una ley, sino que se sigue por varias y que tiene también supletoriedad en el Código Civil. Entonces, bueno, de esto había quedado claro, ¿verdad? ¿Qué tipos de fideicomiso había? Que teníamos los de administración, el testamentario, que se parece mucho propiamente a un testamento, y el de administración, pues más bien, en este caso, no, ahí es en donde les decía, y por eso les hacía la observación a varios de ustedes, en sus contratos, que aquí en el de administración es en donde más se pone en duda esto de que el patrimonio de una persona pasa al patrimonio de otra persona, ¿no? O sea, porque más bien lo que vemos es que se le está dando un encargo y si bien en ese momento está haciéndose cargo de la propiedad, ¿no? Para gestionarla, para obtener mejores resultados, no pasa directamente a su haber, o sea, no a su propiedad, vamos a decirlo, porque en ese caso estaríamos hablando de otro tipo de contrato, me parece. Pero bueno, es en el caso específico de el de administración. Entonces, bueno, aquí también lo que vemos mucho en lo de administración es que se encarga sobre todo de los patrimonios inmobiliarios, ¿no? Porque, bueno, pues porque es un bien al que correspondería pues que se hagan cargo como de, por ejemplo, pues de que se recuperen las rentas del inmueble, ¿no? En cambio, en el de inversión, pues lo que vemos más es que la gente que invierte, pues casi siempre es una institución bancaria. Entonces, aquí el fideicomitente cede el patrimonio a esta institución bancaria, que en todos los casos es la fiduciaria, para que lo invierta en la forma en la que él lo determine, ¿no? Porque sabemos que la inversión tiene como finalidad, pues, hacer crecer el dinero que le estamos dando a esa persona moral, y esa persona moral tiene la experiencia, o presumimos que es una persona, pues, muy, pues, digamos que muy desarrollada, ¿no? En este aspecto, o sea, es decir, pues, una institución bancaria sabe en dónde poner el dinero o cómo hacerlo crecer de manera efectiva.
¿no? Bueno, ya vemos en los casos y luego lo vamos a ver hacia el final cuando podamos ver algunos casos, que no siempre es así. A veces los fideicomisos, o sea, vamos a ver que las distintas figuras tienen vamos a decir, sus retos en la legislación, porque muchas veces falla, ¿no? O sea, muchas veces, entonces, aquí vemos cómo hacer los contratos, cómo llevar a cabo digamos que el papeleo, cómo hacer el contrato formalmente. Pero bueno, que también ustedes verán eso en mercantil, pero estas figuras también tienen sus complejidades porque a veces no funcionan como es debido, ¿no? Ya veíamos el caso de la administración pública, en donde pues vamos a decir que se tienen distintas, ¿cómo decirlo? Pues mm, como malos manejos, ¿no? Es que no sé cómo decirlo, pero bueno, o sea, no se, no se hace de manera adecuada. Entonces, en el testamentario que está Rubén, era era quien me preguntaba la clase anterior. ¿Estás, Rubén? Maestra, aquí estoy. Ah, bueno, sí, para responder a tu pregunta un poco, porque ya estuve viendo cómo estaba la ley. Sí, eras tú quien me preguntaba, ¿verdad? Sí, la de los grados. Ah, la de los grados. Y bueno, ya estuve viendo y es que ya vi que en nuestra legislación no está permitido. Es que hay una forma, o sea, bueno, está permitido, pero no para los fideicomisos. O sea, está permitido, digamos, en el testamento para otras cuestiones. Entonces, bueno, lo que vemos en el fideicomiso es que nosotros dejamos, o sea, nosotros no estamos dejando el dinero, digamos, o el bien para una persona indeterminada, ¿no? O sea, para que se haga un juicio sucesorio, sino que el fideicomiso pues tiene, o sea, no importa si yo muero o sigo viva, ese fideicomiso de todos modos se le va a dar a la persona, por eso es distinto del testamento. Ustedes recuerden que una de las características que ustedes ven en patrimonio es que el patrimonio, bueno, de acuerdo con la teoría clásica, es uno y ese patrimonio, digamos que se termina o llega a su fin cuando nosotros morimos. Entonces, en ese momento, cuando pasa toda la masa heredada precisamente a los herederos, pues digamos que ese patrimonio es cuando se divide, ¿no? O sea, mi patrimonio. Entonces, en este caso estaríamos hablando de un acto distinto, ¿no? Porque la herencia tiene como característica principal el postmortem. Es decir, una herencia solo se adquiere cuando alguien muere. No hay forma de heredar en vida, ¿no? Este es algo coloquial. Pero en el caso de tu pregunta, Rubén, entonces estuve investigando y ya vi que de acuerdo con el Código Civil, en el caso de las sustituciones en nuestra legislación ya están prohibidas. Mira, dice, quedan prohibidas las sustituciones fideicomisarias y cualquier otra diversa de la contenida en el artículo anterior, sea cual fuere la forma en que la revista. Bueno, y hay distintos casos en los que se ha sometido a la Corte, porque eso está en jurisprudencia, que si se pueden hacer sustituciones del fideicomiso. Y la respuesta ha sido que no. O sea, es decir, si por ejemplo no encontramos a la persona a la que se le dejó el fideicomiso, en ese caso el mismo fideicomiso, dice la Corte, debe prever qué es lo que se va a hacer con el capital, ¿no? En caso de que no se encuentre precisamente, o sea, vamos a suponer que es un tercero, ¿no? Imagínense que es un tío, ¿no? Y el tío hereda a uno de los sobrinos. El sobrino, en ese caso, pues el sobrino uno, ¿no? Pues dice, desaparece, no lo encontramos por ningún lado. Y entonces en ese momento diríamos, puedo hacer una sustitución, ¿no? Que vendría con el otro sobrino, con el sobrino que es el hermano, a lo mejor de ese sobrino uno. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, en ese caso, de acuerdo con el 1472, dice, puede el testador sustituir una o más personas al heredero o herederos instituidos para el caso de que mueran antes que él o de que no puedan o no quieran aceptar la herencia, ¿no? En ese caso, pues podemos encontrar una sustitución. Pero fíjense, entonces, Rubén, aquí queda prohibida las substituciones fideicomisarias y cualquier otra diversa de la contenida en el artículo anterior. Entonces, cuando le han preguntado esto a la Corte,
señala que pues de esta manera es tajante el artículo y que no se puede de esta forma transmitir las herencias, sino que tiene que ser a través del juicio sucesorio y terminar el juicio sucesorio. No sé si queda más claro, Rubén. Entonces, creo que el problema, entonces estuve buscando como, pues googleando, ¿no? A lo mejor el segundo, el tercer grado y otros grados. Y es que en otras legislaciones, como en la Argentina o en la española, sí se puede llevar a cabo la sustitución en el fideicomiso hasta, creo que hasta por cuarto grado en algunas legislaciones. Entonces, debe ser de ahí que son fideicomisos de otros países, Rubén. Quiero pensar que así es. Maestra, es Sí. que, bueno, yo el contrato que encontré era de un banco con ¿cómo se llama? Con el gobierno de Yucatán, por eso fue como que dije, pues Ujú. me sacó como de onda, ¿no? Por eso fue que le pregunté, pero no era del país, no fue de otra legislación, si era del país. Ah, muy bien. Porque también lo que pasa es que algunos bancos, fíjense, esto es en las operaciones de los bancos no está el registro de, o sea, digo, la jurisdicción bueno, en ese caso no sé cómo sea, Rubén, a lo mejor de todos modos sí es en la legislación, ¿no? Y tal vez obedece a la propia legislación de Yucatán, habría que buscarlo. Bueno, eso sería como seguir buscando. De todos modos, voy a seguirle revisando en esto del fideicomiso que esté interesante. Pero entonces, en estos casos, Rubén, muchos bancos, bueno, de ahí quiero pensar, ¿no? Algunos bancos no tienen la jurisdicción del país, sino que dependiendo de la transacción, o sea, bueno, de lo que se esté dando, pues a lo mejor es producto de un convenio internacional, se someten a otras jurisdicciones, o sea, no a la jurisdicción nacional, sino a la jurisdicción del país que le corresponda. Por ejemplo, en el caso de Santander, ¿no? Que es un banco español, si no me equivoco, o de BBVA, que también es un banco español, o de HSBC, que es un banco em, de Singapur, no me acuerdo de dónde, y así, ¿no? O sea, la mayoría de los bancos no son mexicanos, entonces a lo mejor es eso, Rubén, pero bueno, seguiría buscando en ese aspecto. Eso es lo que encontré y veo, bueno, que en las sustituciones, entonces, en cuanto a los testamentos en los fideicomisos, no son de este tipo, ¿sí? Bueno, de todos modos, te digo, ahí seguimos buscando porque pues es interesante, ¿no? Hay que ver qué tal si se nos presenta eso es lo importante de estos asuntos jurídicos. Si se nos presenta un caso hay que buscar, pues porque tampoco está acabada la legislación, ¿no? Hay que encontrarle. Bueno, y ya vimos entonces que los fideicomisos tienen algunas ventajas, por eso muchas veces se usan como actos simulados, ¿no? Como son inembargables, como es el caso de la forma en la que se recaudan los impuestos, pues que es, digamos que se puede eximir de algunos impuestos, la secrecía, ¿no? Como estas cosas. Entonces, bueno, ahí están los grandes retos de por qué se utilizan esta figura, sobre todo de todos los contratos que vemos, esta es una de las que más se utiliza para hacer simulaciones o actos simulados, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que tener en consideración cuando vamos a hacer un fideicomiso, pues es la meta de los recursos, el plazo o duración del fideicomiso, que ya les señalaba también a ustedes, que la mayoría de estos tienen plazos muy largos, porque, bueno, pues, se obedece a la naturaleza del mismo contrato, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, estamos hablando de uno de administración, pues seguramente nuestro bien necesitamos pues mínimo 5 años. Y si en el caso de los fideicomisos que son de inversión, pues pensando en que es para la educación de un niño, por ejemplo, que acaba de nacer, pues pensamos 20 años, ¿no? O qué sé yo. Entonces, bueno, ya veíamos que hay un fideicomitente y que precisamente bueno, aquí están bueno, esto ya lo habíamos revisado, ¿verdad? Las figuras de las partes, bueno, esto lo paso rápidamente porque según yo ya lo habíamos visto, pero a ver, díganme si hay alguna duda. También vimos esto del patrimonio, que lo vamos a retomar. El fiduciario, que es el que administra los bienes, que veíamos que pues es una institución bancaria o una institución especializada, de acuerdo a la naturaleza del mismo fideicomiso, ¿no? También veíamos que las obligaciones del fiduciario, pues son que mantiene su patrimonio personal, en fin, ¿no? Hace esta serie
Serían esta serie de acciones. ¿Qué más? Los beneficiarios, bueno, también habíamos, según recuerdo, si llegamos aquí, ¿verdad? Los beneficiarios, pues ya veíamos que podían ser los menores de edad y ya les decía aquí que también, bueno, se podían ser, en este caso, en el testamentario, pues casi siempre era, ahí sí, condiciones, ¿no? A lo mejor eso también sería importante. En las condiciones de que tal vez si uno no cumple con las condiciones, será el siguiente, eso sí se puede estipular, pero no de manera como digamos que lo declara un juez, sino como es voluntad de las partes, en el fideicomiso mismo se determina cómo va a ser la orden de prelación sobre los beneficiarios del fideicomiso. Y en caso de que no exista alguno de ellos, bueno, pues también se irá a la voluntad de las partes. Porque de cualquier forma, pues sabemos que debe haber aceptación. No es lo mismo que en una herencia, pero hay aceptación, ¿no? Entonces, bueno, veíamos que los derechos de los beneficiarios, según recuerdo, todavía llegamos aquí, a ver, ahorita ustedes me comentan, es que, pues sobre todo, va a poder exigir que se le den las ganancias de lo que recibió, ¿no? En el caso, imagínense en el caso de que no se haya pagado el fideicomiso de manera adecuada. Entonces, bueno, ¿quién es el que va a estar obligado? Propiamente el beneficiario no será el obligado, en principio, ¿eh? Eso tendría que ser objeto de litigio, pero, bueno, de acuerdo de las partes, claro, pero lo que quiero decir es que quien se obliga al contrato es el que tiene que hacer el pago. Entonces, bueno, ya en todo caso, pues tendría que haber alguna determinación. Por eso dice que interponer las acciones necesarias para solicitar la remoción del fiduciario una vez que él ha visto, por ejemplo, los malos manejos y es probable que quien hizo el contrato no se encuentre, entonces ese sí será derecho del fiduciario, ¿no? Realizar la transmisión de los derechos o realizar la aceptación o lo que se requiera. Entonces, bueno, podemos ver que este contrato en general es un contrato oneroso, o sea, es decir, siempre el fiduciario recibe una retribución, bueno, salvo que sea una institución caritativa, pero vemos que por la naturaleza del contrato, pues sí, siempre se observa oneroso. Es de tracto sucesivo, es decir, que se sigue generando con el tiempo, es formal, o sea, bueno, siempre es formal, porque no, recuerden esto, en este tipo de contratos, en el de reporto, en el de valores, en otros tipos de contratos, no es posible que nosotros establezcamos que es tácitamente, ¿no? O sea, ahorita vamos a ver, en esto vamos a ahondar un poco y bueno, y además de eso sabemos que es bilateral, pero también puede ser unilateral porque la institución bancaria puede ser la que se encarga y a su vez la institución bancaria es la que administra en el caso del fideicomiso de testamento, ¿no? En el post-mortem. ¿Qué debe contener un contrato de fideicomiso? Bueno, el contrato de fideicomiso debe contener la individualización de los bienes, o sea, no es posible la indeterminación. También la condición o el plazo, la forma, el destino de los bienes, la forma de pago, el plazo, las condiciones, en fin, ¿no? O sea, debe contener una serie de requisitos. ¿Y cómo se concluye el fideicomiso? Bueno, el fideicomiso se concluye y ya ustedes lo estuvieron haciendo en sus contratos, eso me parece bastante oportuno, que pues simplemente porque se ha cumplido se ha cumplido la finalidad, ¿no? Entonces, bueno, se cumple la finalidad, se expira el plazo determinado o, miren, esto también es importante, muere el fideicomitente o el beneficiario. Entonces, bueno, eso probablemente da lugar a que se tenga que terminar el contrato. Tendríamos que ver los alcances, porque les digo que muchas veces pues el contrato se hace independientemente de la muerte o no del fideicomitente, ¿no? Digo, pues sí, bueno, porque si muere el beneficiario ahí sí hay un problema, ¿no? Ese sí sería el mayor problema. También puede ser que haya una revocación. En el caso de, imagínense, pues malos manejos, ¿no? Que ya les decía que esas sí pueden ser denunciadas por el beneficiario. Y además es importante establecer que en la ley se señala que debe ser el fideicomiso
siempre por escrito. Y en el caso de los bienes inmuebles, además debe inscribirse, miren qué feo me quedó, con las letras todas de fuera, debe inscribirse en el caso, por ejemplo, de los bienes inmuebles, en el registro público de la propiedad del lugar del que nos encontremos, ¿no? Y en el caso de los bienes muebles, en este caso, pues no se deberán inscribir en todos los casos, salvo pacto en contrario. Y también es importante que los títulos no estén en poder no se queden en poder de quien traslada la propiedad, ¿no? Sino que pues sí puedan ser eh, puedan ser trasladados. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Ya me perdí un poco porque se me fue la onda, pero ¿qué les iba a decir? Es que algo les iba a decir y se me olvidó. No sé, ¿tienen alguna pregunta? Yo hasta ahorita bien, profesora, gracias. Sí. Bueno, ya vamos a terminar con este tema y ya ahorita hacemos una pausa, una pequeña pausa, pero si tienen alguno, sí, adelante, Yarim. Bueno, yo solo iba a comentar que cuando estaba así buscando ejemplos de fideicomiso y todo eso, había unos que traían declaraciones y antecedentes, otros nada más como antecedentes. Tenía la duda como tal, si sí era relevante ponerlos o no, o depende. Bueno, Yarim, esa es una muy buena pregunta. Fíjate que en todos los contratos, o sea, lo de los antecedentes se hace sobre todo porque en la de las instituciones bancarias, ¿no? Tiene que ver con que muchas veces hay una historia de celebración previa de otros contratos y a veces, por ejemplo, bueno, también pasa en las grandes corporaciones, la administración pública y las empresas, ¿no? Ahí sí es necesario muchas veces contar como el antecedente porque además en el caso de la administración pública se rige por otras leyes, ¿no? Y además, bueno, hay ahí, por ejemplo, ¿no? Que el Estado tiene la obligación, de acuerdo con el artículo 27, de que es rector no sé, pues, por ejemplo, de los recursos energéticos, ¿no? Y entonces es necesario poner ahí en los antecedentes de dónde sale la necesidad de firmar el contrato, porque como el que lo firma tiene que fundar y motivar, porque es una autoridad, entonces de ahí sale que el contrato tiene que estar muy bien fundamentado, ¿no? Entonces se combinan las dos necesidades, tanto la de los antecedentes como de las declaraciones, porque también en las declaraciones va a tener que motivar, por ejemplo, su actuación, va a tener que decir, pues es que yo soy el presidente de la República y tengo, pues de acuerdo con el artículo 81, facultades para celebrarlo, ¿no? Entonces, en ese caso, por eso es necesario establecer tanto los antecedentes como las declaraciones. Muchas veces los antecedentes pues no son necesarios porque pues no tenemos historia previa, tampoco hay mucho que contar y bueno, no es necesario, ¿no? Y en otras las declaraciones no son importantes porque también el contrato es secuencia de otros contratos. Entonces, como las declaraciones se toman las que ya se hicieron en los otros contratos, o bien, hay otra situación, las declaraciones sirven para precisamente, para decir que tenemos la personalidad para actuar, ¿no? Que una empresa es tal, que está identificada, pero muchas veces eso se anexa en el cuerpo del contrato. Entonces, por eso no se ponen declaraciones tampoco. Porque otras veces, ¿por qué no se ponen declaraciones? Porque es un contrato unilateral y las declaraciones se hacen en un contrato por separado, porque es en donde se reconoce la personalidad, ¿no? Como todas esas cláusulas son únicas, o sea, más bien son, no únicas, iba a decir unilaterales, o sea, es decir, solamente están dadas, por ejemplo, por la institución bancaria. En el caso de los fideicomisos es muy común, ¿no? Entonces, pues no es necesario poner esas declaraciones porque el banco siempre es el mismo banco y entonces solamente necesita reconocer que la otra persona es tal, ¿no? Y a lo mejor eso lo tiene en otro documento o lo celebra lo celebra aparte. Entonces, por eso a lo mejor tiene antecedentes y cláusulas. Entonces, eso depende del tipo de contrato que estamos firmando.
porque a veces es necesario poner los tres, les digo, sobre todo en los contratos que son de la administración pública, en donde se combina, o sea, la administración pública funciona, ya habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, en constitucional y ustedes ven en derechos humanos, que la administración pública es parte es el Estado, y entonces como tal, pues tiene, digamos, ciertas facultades y funciona como Estado. Pero en el caso del derecho, muchas veces es una de las partes. O sea, ahí está funcionando como si fuera una persona, bueno, en este caso es una persona no moral, es una persona jurídica, ¿no? Pero quiero decir que pues es tan igual como los demás que firman los contratos. Entonces, bueno, ahí solamente es por las necesidades que cubre, ¿no? Porque no está actuando de manera personal, ni está actuando, pues simplemente como una empresa, sino porque tiene sus propias facultades y estas necesidades de fundar y motivar sus actos. Entonces, es por eso, Yarim. Esa sería, no sé si queda claro. Ah, sí, ya me quedó ¿Sí? más claro. Gracias. ¿De qué? Gracias, Yarim. Bueno, entonces en el caso del fideicomisario, pues el fideicomisario, pues ya vemos que puede ser también que este sea incapaz. Sí, bueno, aquí estaba viendo, porque dije, pues no se me vaya a olvidar algunas cosas, pero ¿qué es lo que él puede hacer? Si la institución bancaria no cumple, pues va a exigir el cumplimiento. ¿Cómo va a exigir el cumplimiento? Pues obviamente en las instituciones bancarias hay la posibilidad de solicitarlo, ¿no? O sea, es decir, sería de manera privada o bien en un juicio. Porque además, bueno, va a poder atacar la validez del acto, ¿no? Porque es probable que la institución no esté cumpliendo los términos en los que se obligó y también en el caso de que requiera la reivindicación de bienes por parte de una autoridad judicial, pues se va a hacer la inexistencia también o la incapacidad de ahí sería un problema, ¿no? Ese sí sería un problema. Entonces, en cuanto a las instituciones fiduciarias, tienen derecho a accionar, tienen derecho a responder de las pérdidas, pero tampoco pueden excepcionarse de lo que ya adquirieron, ¿no? De sus compromisos. En todo caso, si el fideicomiso se hace imposible, se tiene que extinguir. Y bueno, eh, aquí diríamos que hay distintas cuestiones. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, que va a volver o va a tener que va a tener que regresarse a la persona que celebra el contrato, no al beneficiario, ¿no? Aquí veríamos otra vez lo mismo. También puede ser que haga un convenio con el fideicomitente para terminarlo. Y también puede ser que haya una revocación, ¿no? Por parte del fideicomitente y en ese caso, pues entonces vamos a tener que revisar o se va a tener que analizar el caso específico. Esas serían las cuestiones que me parecen más relevantes del contrato de fideicomiso. Es un contrato muy abstracto porque tiene, como ustedes ven, muchas partes, pero bueno, hemos visto, según yo, lo que es más importante. Entonces, si tienen alguna pregunta, ahora es el momento oportuno. Profesora, yo que hice mi contrato así todo raro, le metí muchos contratos en uno y después ya analizando todo y leyendo y ahorita ya se quedó así muy claro. Y lo cambié ayer. Ah, qué bueno. Y Bueno. que yo había puesto una cláusula en la que yo puse una propiedad que se queda de fideicomiso y esta propiedad pues iba a ser rentada. En un tiempo, si la adquiría el banco, por así decirlo, o otra empresa, se podría generar en acciones. O sea, por esa parte estaba bien para que generara más ingresos, pero siempre y cuando tomando en cuenta al fiduciante, a la persona que contrató el fideicomiso. O sea, que se tomaran como que en cuenta. Y entonces dije, como que ya lo compliqué mucho. Pero, o sea, yo te decía que no le entendía bien cuál era, o sea, bueno, no entendía bien qué era lo que iba a pasar, sí, porque sí había como varias operaciones ahí, ¿no? Era el préstamo, el préstamo, ajá. sí, la garantía. No, y ya le entendí que es quien cuida el bien y hace crecer las ganancias. Y entonces dejé como esas operaciones que para que crecieran el tipo de acciones, el bien,
pero siempre y cuando esté de acuerdo las partes. Ah, bueno, Hacer está bien. crecer todo. Y Te voy entonces, a poner espacio para que lo subas entonces. bueno, El gracias. segundo. No, ¿de qué? Gracias a ti. Sí, porque te decía, es que no le entiendo, o sea, no sé qué va a pasar en el contrato, pero van a pasar muchas cosas y algunas de esas creo que se contradicen. Entonces, sí, bueno, siempre les digo, ¿no? Se puede celebrar lo que ustedes quieran o pueden hacer la proyección de las obligaciones que quieran, pero muchas de ellas si se contraponen, lo que pasaría con el contrato es que se puede declarar su nulidad, claro, ¿no? Porque el objeto está viciado. ¿Por qué está viciado? Porque un objeto se contrapone con el otro y además hay cláusulas que no están permitidas por la ley. Entonces, bueno, en este caso lo veo un poco complicado porque precisamente es un contrato que dice que es de fideicomiso, pero bueno, está bien, ahí reviso el otro que subas, Erika. Gracias. No, a ti, gracias. Sí, porque, bueno, estaba bien, pero ya te decía, bueno, hay como muchas cosas que va a pasar aquí. Entonces, bueno, también puede ser que existan muchas complicaciones a la hora de que les piden hacer un contrato. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Yo pensaría, o yo lo que sugeriría en ese momento cuando te dicen, bueno, es que necesito, por ejemplo, ¿no? Necesito venderle a una persona un carro, pero necesito que esa persona además de la venta, pues me preste dinero por otro carro, ¿no? O sea, son dos operaciones distintas. En ese caso, yo lo que sugiero es siempre hacer varios contratos. O sea, no uno solo, que parezca que tiene todo, o sea, como un abanico de oportunidades, porque les digo, pues muchos de esos pues, pueden verse contrapuestos. Además, pasa mucho, ¿no? Que la gente dicen esto de, pues, a cobrarse a lo chino. Entonces, ¿para qué comprometer una operación con otra? Pues puede ser que dé lugar a precisamente una confusión en cuanto a las obligaciones, ¿no? Entonces, bueno, nos van a querer cobrar una con la otra. Entonces, por eso es mejor hacer todo separado. Pero hay contratos que vamos a ir viendo que son más complejos y entonces ya no es la simple compraventa, como es el caso de, por ejemplo, en el fideicomiso, pues nosotros pensaríamos, pues hago una inversión y ya, ¿no? Pero en el fideicomiso hay otras necesidades que se van cubriendo. Entonces, como hay tantos contratos y precisamente los contratos también nosotros podemos hacerlos en función a lo que necesitamos, ¿no? Solamente necesitamos ver cuál es el que más se parece o el que tiene más el espíritu de lo que necesitamos. Bueno, entonces, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Déjenme ponerles el link. Para los que no lo han realizado, entonces, porque ya saben que tengo que darles un espacio. Déjenme ponérselas aquí en el chat. Bueno, muy bien, Andrea. Acabo de ver que todo bien. Pero contesten también el cuestionario. Ya les voy a abrir el espacio entonces para irlo revisando y ya también ahí van a ver si hay dudas, porque muchas veces pues dicen, no, todo perfecto, ¿no? Y ya les pregunto, pues, ¿qué es el contrato de fideicomiso? Y ya pues decimos, chin, pues como que había muchas figuras y el fideicomitente y el fideicomisario y ya no me acuerdo, ¿no? Entonces, pues es importante revisarlo. ¿Ya lo pueden ver? El link para los que no lo pueden hacer. Entonces vamos a tomar un break de 10 minutos. Voy a detener la grabación.